responsable, para los que no me conocen, soy responsable de compliance. En este programa anual que tenemos en materia de compliance, un punto importante que nos marca la normativa y que es fundamental para el equipo de compliance y para MAP y para Rosario Valores es la capacitación anual en materia de prevención de lavado de activos. Como ya lo conocen y lo paso a presentar, tenemos acá a Edgardo Varela, que es nuestro consultor externo, nuestro revisor externo, nos conoce muy bien y para nosotros era fundamental que él nos comente, nos haga un poco una introducción de cómo está hoy las cuestiones de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo en Argentina y que nos comente también los pasos que tenemos que dar, las cuestiones que tenemos que ir trabajando como organización. Y en este caso tenemos una presentación de Edgardo que bueno, lo voy a pasar a dejar a él para que comience con la presentación. Muchas gracias al equipo que está acá presente y gracias a los que están conectados. Me siento youtuber, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, muchos me conocen, otros no, pero no importa. Los que después me conozcan ya después no van a animar, pero no importa. Vamos a tratar de que este tema, que ya de por sí es bastante árido, sea lo menos árido posible. La idea, como dijo Iván, es tratar de hacer una mezcla de novedades normativas, de las cuestiones que van a tener que encarar o que tenemos que encarar a corto plazo, y algunas cuestiones que tienen que ver con el país, básicamente, que va a ser la primera parte, que tienen que ver con los resultados, aunque todavía no están los publicados definitivamente, de la evaluación interna de la AFI. Sé que acá hay bastantes, no se en línea también, que son del área comercial. Se pueden identificar los que son del área comercial, de contacto con el cliente. ¿Ninguno acá? ¿Están todos en línea? Entonces, a los que están en línea, presten atención. Bien, vamos a ver qué es lo que vamos a dar en esta horita de charla. Hay tres cuestiones que pasaron este año, pero también estamos haciendo una especie de repaso de lo que pasó este año. La primera fueron las modificaciones al marco legal y normativo de lavado, que fueron importantes, cuyos cambios fundamentales se dieron en el primer trimestre del año. No es casual, porque en ese momento, a fines de marzo, culminaba la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional del país. Entonces, realmente a veces en Argentina pasa así, todas las modificaciones legales tuvieron que salir bastante rápido, a fines de marzo, y eso es lo que vamos a ver en la medida que nos haya afectado. Luego vamos a ver un poco, si bien esto no es nuevo, cómo está en este momento la aplicación, qué es el informe basado en riesgo que pasado, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y sobre todo, qué impacto o cómo está en este momento la aplicación en el mercado de capitales. Ustedes tienen que pensar que Rosario Valores, al ser agente de liquidación y compensación en el mercado de capitales, ya va a entrar en el séptimo o octavo año de aplicación del informe. Correcto. En teoría, ya deberíamos estar bastante consolidados en este tema, o por lo menos ver qué es lo que tenemos que cambiar, modificar, o cómo eso nos afecta, esto es muy importante, en el tratamiento diario con el cliente, en la relación con el cliente y en aquellas cuestiones que tenemos que ver en relación al cliente. Partiendo de la base de los cuales es muy particular, porque sus clientes primarios no son los comitentes, sino son otros sujetos obligados. Esto es muy importante, porque esto cambia mucho el enfoque con relación al resto de los agentes de mercado de capitales, que en la mayoría de los casos tienen un contacto directo con el comitente y no con otro sujeto obligado que es el que atiende a los comitentes. Entonces es importante que los tengan en cuenta para lo que vamos a explicar, lo que vamos a tratar de desarrollar ahora. Y relacionado con eso, vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con lo que llamamos debida diligencia. Creo que todos, pero por la duda lo repasamos, sabemos que se entiende por debida diligencia. La debida diligencia es el conocimiento de nuestro cliente, en el caso particular y en algunos casos en los vales del cliente, de nuestro cliente, por las características que tiene Roval,
a los efectos de minimizar los riesgos en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Básicamente, eso se divide en dos partes. En la debida diligencia inicial, que tiene que ver con la identificación del cliente, el perfilado, la calificación de riesgo, en este caso, repito, con la particularidad de que nuestros clientes son otros sujetos obligados, mercados de capitales, y el segundo que tiene que ver con la debida diligencia continua. ¿Qué significa eso desde el punto de vista concreto de ustedes? Todas aquellas acciones que desde el área de compliance y con la colaboración de toda la organización tenemos que hacer, voy a tratar de utilizar un término maradoniano para que no se nos escape la tortura, para minimizar los riesgos de operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y el impacto que eso puede tener desde el punto de vista económico y reputacional sobre los años valores. ¿Verdad? Esa es la parte más importante. Bien, vamos a empezar entonces a ver esto. ¿Qué pasó ahora? Bien, ahí les voy a dar una muy breve explicación. Ustedes saben que el Grupo de Acción Financiera Internacional realiza, no sé qué sale con esto, ¿de algo? Puede hacer no, me parece que debe hacer. Bueno, ustedes saben que el Grupo de Acción Financiera Internacional es el organismo multinacional que se encarga tanto de emitir las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como de realizar evaluaciones de los países asociados al GAFI con respecto al cumplimiento de las normas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ya vamos por la cuarta ronda de evaluación. La cuarta ronda de evaluación que finalizó este año, el último país evaluado fue Argentina. Ahora, en 2025 va a empezar la quinta. Es importante acá que le marque dos conceptos para entender las modificaciones al marco normativo que tuvimos. El GAFI evalúa dos cosas: cumplimiento normativo y efectividad. Esto es muy importante para entender a veces por qué las áreas de compliance piden e insisten en determinadas cosas, o el revisor, o la UIF en este caso. El cumplimiento normativo se refiere a vos tenés el marco legal necesario que requieren las normas internacionales para cumplir con las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La segunda, ese marco legal, una vez adaptado, se está aplicando efectivamente y hay sanciones, hay gente presa, hay bienes que se hayan incautado, realmente está funcionando en materia de efectividad. Argentina fue evaluada este año, en realidad empezó el año pasado, y el hecho de sancionar la ley acá es porque teníamos un problema de cumplimiento normativo. Había algunas cuestiones relacionadas con la ley que no estaban todavía actualizadas o legisladas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se sancionó porque si no íbamos a tener problemas de cumplimiento normativo con el ley. Y después, el otro problema es la efectividad. ¿Cómo le parece a ustedes que debe andar Argentina en efectividad de lavado? No tenemos muchas condenas, el decomiso de bienes provenientes de delitos no es muy grande, pero ¿qué pasa? Argentina, y esto lo tengo que decir en castellano perfecto, zafó de entrar de nuevo a la lista gris que ya había entrado, básicamente porque logramos ajustar el cumplimiento normativo y porque la cuarta ronda de evaluación era una mezcla de cumplimiento normativo y efectividad. Si hubiéramos de efectividad, hubiéramos Houston, tenemos un problema, Nicolás por 3. ¿No? La quinta ronda, la que va a empezar ahora, no sé cuándo le va a tocar a Argentina, pero supongo en 3 años, más o menos, igual para efectividad. Todos ustedes se planteó en lo mismo, exactamente igual, para cualquier sujeto obligado en materia de lavado. ¿Cómo andamos en cumplimiento normativo y cómo andamos en efectividad? Ahora vamos a ver, desde el punto de vista de ustedes, cómo impactan esas dos cuestiones. ¿Les quedó claro? La ley lo que hizo fue modificar el Código Penal, básicamente agravó sanciones en materia de lavado, que era lo que requería el GAFI. Eso es cumplimiento normativo. Después el GAFI te está diciendo, aunque todavía no llegó el informe definitivo, che,
ver si sancionas a alguien. Sería el segundo punto que se requería. Se dio estatus legal al enfoque basado en riesgos. Antes el enfoque basado en riesgos no estaba en la ley, estaba en las resoluciones que la UIF emitía. ¿Esto qué implica desde el punto de vista práctico? Que cualquier sujeto obligado lo va a tener que aplicar. Y vamos a ver ahora qué significa esto. Se modificó la estructura y la facultad de la UIF, se modificó la nómina de sujetos obligados, se introdujeron un montón de sujetos, una serie de sujetos obligados nuevos y se sacaron algunos sujetos obligados. Por ejemplo, todo lo que es activos virtuales se introdujo, a los abogados y contadores se le agregaron por algunas actividades que realizan otras cuestiones, las plataformas de financiamiento colectivo se agregaron, se sacó todo lo que se llama el sector de organizaciones sin fines de lucro. Bueno, eso básicamente para que tengan una idea. Para ustedes no cambió nada. Siguen siendo los mismos sujetos obligados anteriores a la modificación de la ley. Sí, esto es importante. Los dos últimos puntos son los más importantes y son los que vamos a tratar particularmente acá, porque son requerimientos del GAFI, porque son los que más nos pueden afectar. El último, sobre todo ustedes. ¿No? Se modificó el régimen sancionatorio para sujetos obligados, que podemos mencionar porque es importante para la debida diligencia, que ustedes conozcan cuáles son las consecuencias de que toda la estructura de previsión no detecta operaciones sospechosas. ¿Qué pasó con el régimen sancionatorio? Se agravó. Es más oneroso. ¿Ustedes conocen lo que es el IUS? Que es el valor o el coeficiente o el indicador por el cual se calculan los honorarios profesionales y determinadas acciones del Poder Judicial. Bueno, acá se agregó el módulo WIF, es algo parecido. El agregado del módulo WIF que implica que la multa no son en valores nominales monetarios, sino en cantidad de módulos, y que van a ser actualizadas, como se actualiza el valor del módulo, al momento en que hagan el sumario. Eso que implica que el valor de la multa aumentó significativamente para los sujetos obligados. ¿Ah? Y el tema del beneficiario final es más que el registro, que la FIP anda con algunos temas de implementación, porque el registro de beneficiario final lo debe hacer la FIP. Dije bien, la FIP. Me interesa porque es un tema de riesgo muy importante, sobre todo porque todos los clientes, o la mayoría, o el 90% de los clientes que atienden ustedes son estructuras jurídicas. Y el tema del beneficiario final tiene que ver con la estructura jurídica. Repasar puntualmente ese tema y los riesgos que conlleva. ¿Vamos? Esto es para dar un panorama global, breve, de qué es lo que pasó o cómo se modificó la ley. Bueno, después ahí les va a quedar como material toda, para ustedes, para que tengan inquietudes puntuales, toda la serie de modificaciones normativas que se produjeron hasta hace poco tiempo. Ahí la UIF hizo una modificación el Poder Ejecutivo hizo una modificación hace poco tiempo en la nómina del sujeto obligado haciendo una actividad adicional. Sacó todo lo que sean las agencias y concesionarios de bienes registrables a los despachantes de aduana e hizo una pequeña modificación con respecto a fideicomisos, simplemente a título de mención. Para el que tiene inquietudes puntuales, ahí tienen eso. La más importante de esa norma es la resolución 56, que es así, e impacta mucho en la tarea diaria de compliance y de todas las áreas comerciales y de toda la estructura de la revisión. Ustedes saben que es el reporte de operación sospechosa, ¿no? Bien, creo que no lo tengo que aclarar. El reporte de operación sospechosa, al fin de cuentas, es el resultado de la aplicación adecuada de la debida diligencia continua. Identifiqué una operación de algún cliente que no me cerraba y la reporté a la UIF. ¿Qué pasó este año? En la evaluación mutua del GAFI, el GAFI le planteaba que el plazo para reportar una operación sospechosa que nosotros teníamos en la anterior normativa, esto reglamentó lo que dice la ley, era de 150 días corridos, lo cual es un plazo a nivel de antecedentes internacionales muy excesivo, muy grande. El GAFI decía, ustedes se toman su tiempo para evaluar. En realidad, los antecedentes a nivel internacional hablan de 30, 60 días corridos, bueno.
acá querían pasarlo, el Gafi pedía menos, Argentina lo pasó a 90 días corridos. ¿Correcto? Quiero aclarar una cosa. La tendencia internacional indica que probablemente más adelante, en futuras evaluaciones, todavía lo tenemos que reducir más. ¿Y por qué recalco este punto? Porque 90 días es el plazo que yo tengo para reportar una operación sospechosa. Una vez que realicé todo el análisis, llegué a la conclusión de que efectivamente se la tenía que reportar. Un reporte de operación sospechosa es un trabajo relevante, porque implica decidir sobre, primero, identificar la operación, lo cual implica que funcione todo el sistema de alertas y todo el sistema de prevención interna, tener información concreta sobre la operación y las características y la operatoria del cliente y decidir en ese plazo si la voy a reportar o no, y si la reporto, tener toda la información que la UIF pide. Ahora ustedes no se van a enterar, porque eso es secreto, si Roswell realizó o no un reporte de operación sospechosa. Y tampoco tienen por qué saber, porque eso la ley lo prohíbe por una cuestión de secreto, si cuando ustedes le piden una información la están pidiendo para cerrar y mandar un ROS o para cerrar una operación inusual y no mandar un ROS. Pero que quiero recalcar, lo voy a hacer en criollo, hay que darle bolillas a las áreas de cumplimiento, porque los riesgos involucrados son muy importantes, y entonces las áreas de cumplimiento, cuando le hacen un requerimiento a las áreas comerciales o al resto, tienen que tener disponible la información necesaria que se solicite. Entonces, a veces, cuando se pide una información, es porque se está buscando minimizar riesgos. Básicamente, la información para qué se pide. La intención de un sujeto obligado de robar no es reportar alegremente todas las operaciones, sino asegurarse de que efectivamente no generan riesgo. ¿Y cuál es la única manera de asegurarse que una operación no genera riesgo? La información. ¿Y quiénes son los canales importantes que nos pueden dar la información? Los que tienen contacto directo con el cliente y las áreas de cumplimiento cooperativa que me pueden proporcionar información. ¿Y eso puede ser oneroso? Claro que puede ser oneroso para la entidad. Primero, desde el punto de vista económico, porque las multas de un rol no reportado son 1 a 10 veces el monto de la operación. Y las operaciones del mercado de capitales son grandes. ¿Está bien? Cualquier operación puede sumar 10, 20 millones de pesos. La multa mínima por no reportarse en una operación sospechosa es uno o más del valor de esa operación. Y segundo, el riesgo reputacional. Si a usted le hacen un sumario por un error no reportado, eso se publica en la página de la UIF, salvo que tenemos un régimen especial que la UIF establece, pero le voy a hacer una explicación muy sencilla. Pero en general es eso. Entonces, ¿qué le estoy diciendo desde el punto de vista práctico a toda la estructura de prevención? Tratemos, como los plazos son acotados, de responder los requerimientos dentro de un plazo razonable y sobre todo tratar de obtener con tranquilidad, sin asustar al cliente, porque esto yo le estoy diciendo, cualquier cosa que le digan es para reportar un error, lejos de eso. Lo que estoy diciendo es que justamente lo que se está pidiendo es para tratar de evitar ese reporte y obtener buena información. Entonces, sobre todo las áreas de contacto directo con el cliente, le vamos a reiterar un favor que le pedimos siempre. Den bolilla cuando le damos el requerimiento y sobre todo tengan buena información, porque ustedes son los que mejor conocen al cliente y los que pueden defender con esa información para no emitir un reporte. ¿Vamos? Me parece que ese es un mensaje relevante. Bueno, ahí tienen los nuevos sujetos obligados, un poco para que los miren. Vamos. En realidad después vamos a pasar muchas diapositivas bastante grandes, porque yo he ido anticipando cosas que están después, ¿vamos? En este momento, para que ustedes lo vayan viendo. Esto requiere un ordenamiento por una cuestión de exposición, pero nosotros tenemos la posibilidad de ir saltando y tocando los temas que nos plantean. Fíjense, todavía falta reglamentar, esto es importante, algo importante. Los primeros todavía no terminaron de sacar la nueva resolución. Ahí están las billeteras, los servicios de tarjeta, ese es un
sector importantísimo. Lo que sí se reglamentó es toda la parte relacionada con los proveedores de servicios de activos virtuales que tienen un doble registro ante la Comisión Nacional de Valores y ante la UEF. Tienen que registrarse simultáneamente, están sometidos a doble control. Esto es importante porque desde el punto de vista del mercado de capitales, todo lo que sea activos virtuales, al no estar regulado, se generaba una competencia que no era acorde con lo regulado que está el resto del sector del mercado de capitales. Eso ya se está trabajando en ese tema. Es un poco lo que incorporaron. Se dan cuenta que las modificaciones de la ley fueron importantes, o sea que el cumplimiento normativo teníamos que ajustar porque si no, no nos salvábamos en la lista gris, ¿no? Por eso la ley salió, esto es un detalle hermoso. El Senado sancionó la ley el 25 de marzo, por ahí no me acuerdo, 2 días antes que se fuera el café. Si no corremos contra el reloj no vale. Bueno, ahí las organizaciones sin fines de lucro, lo que es fundaciones, asociaciones se dieron de baja, no son más sujetos obligados, van a tener que cumplir alguna norma de financiamiento del terrorismo, que todavía la UIF tiene que regular. Bien. Y la última, la que el decreto 891 ahí estaba. Se eliminaron los últimos, lo que pasa es que es muy dinámica la normativa, esto lo tengo que agregar al final, porque la UIF sacó la reglamentación porque estábamos sacando el material para el curso, como de costumbre, ¿no? Bien. Y vamos a hablar del régimen de sanciones para que al final terminemos la actividad de interés. ¿Cómo le dije? ¿Qué es lo que pasaba acá? Ya se los anticipé. En la ley vieja las sanciones estaban establecidas en un valor nominal de 10 a 100 mil pesos. Con lo cual, cuando uno detalle, un sumario de la ley dura mucho tiempo. Porque, y acá sí les quiero detenerme en un pequeño detalle, las inspecciones de UIF, ¿ahí se escucha bien? Sí. Bien. Las inspecciones de UIF pueden ser directas del propio organismo de contralor o primero la CNB como regulador directo o los dos juntos. Correcto. De cualquier manera, ¿quién tiene el poder de sanción? ¿La CNB? ¿La UIF? ¿Los dos? ¿Quién? Pregunto. En materia de lavado. ¿Quién es el único que puede sancionar? La UIF, la CNB. Esta pregunta siempre miran claro por qué no la saben. Por eso se va. La UIF. La CNB no puede aplicarle ninguna sanción en materia de lavado. Lo único que puede hacer si hace una inspección es recopilar la información, se la manda a la UIF y la UIF establece la sanción. Esto es importante. ¿Ah? Pero la CNB como regulador primario tiene delegado parte del proceso de supervisión. ¿Ah? O sea, colabora con la UIF. Lo cual no implica que puedan tener, de hecho lo cual ha tenido, verificaciones directas por parte de la UIF o que vengan los dos juntos. ¿No? O la CNB sola. Y básicamente, ¿qué pasa? Esas multas de 10 a 100 mil pesos, ¿para qué se aplicaban? Ustedes van a decir, esto me está confundido. Es muy probable que eso me haga. Me acaba de decir que las multas son 1 a 10 veces el importe de la operación sospechosa, pero eso es solamente para los reportes de operaciones sospechosas omitidos. Que la UIF determina. Yo tenía que reportar una operación y no la hice. ¿Está bien? Pero después hay toda una serie de sanciones que tienen que ver con incumplimientos normativos. Porque al fin de cuentas el ROS es parte del proceso de cumplimiento normativo o de efectividad. Pregunto a todos. ¿Qué es cumplimiento normativo o efectividad del reporte de operaciones sospechosas? ¿Se acuerdan lo que les dije recién? ¿Ustedes dónde lo ponen en el ROS? ¿En la parte de cumplimiento normativo o en la parte de efectividad? Básicamente. Porque el cumplimiento normativo, ¿cuál sería? Yo tengo que mandar un ROS y un reporte de operación sospechosa. ¿La efectividad cuál es? Que efectivamente yo tenga un sistema de prevención que me permita distinguir cuándo tengo que mandar un ROS y cuándo no. Las sanciones de cumplimiento normativo generalmente tienen que ver con muchas cuestiones. Se miden en módulos SWIFT.
Las sanciones relacionadas con la efectividad del ROS se miden en cantidad de veces la operación. ¿Me entendieron? Generalmente las sanciones que tenían que ver con, por ejemplo, no tengo manual de procedimientos, no tengo un sistema de alertas implementado, no dije si funciona bien o mal, dije no lo tengo, no tengo la calificación, no tengo un sistema que me permita calificar el riesgo de mi cliente, no lo tengo. Esas son cuestiones de cumplimiento normativo. Aunque hay algunas cuestiones de efectividad que también se pueden sancionar acá. Generalmente esas sanciones tenían una multa de 10 a 100.000 pesos. Conclusión, cuando termine un sumario que puede durar varios años y casi me convenía que me aplicaran la sanción, no tanto, porque independientemente que me saliera barata, tengo el tema del riesgo reputacional porque me publicaban en la página web. Entonces, lo básico de acá es que ahora agravaron el monto porque me dicen las sanciones son de 15 a 2.500 módulos UIF por toda esa cuestión. El módulo UIF vale 40.000 pesos. ¿Saben multiplicar? Sí, me imagino que sí. ¿Cuánto da eso? De 600.000 a 100 millones. Un poquito caro, ¿no? ¿Ah? Cualquier incumplimiento normativo formal es caro. Entonces, básicamente, lo que vuelvo a reiterar como mensaje, sobre todo en las áreas comerciales, cuando pidamos un papel, pidamos un cumplimiento, por favor tratemos de requerirlo, porque después las multas son caras. ¿Está? Eso es un cumplimiento normativo. El tema de efectividad tiene que ver con el reporte de operación sospechosa. Y acá nos detenemos, antes de pasar a la última parte, que sabe ser... ¿cuánto llevo? 26 minutos. Perfecto. Vamos muy bien. Vamos a detenernos unos minutos en este tema. ¿Alguna duda? ¿Entendieron acá esta introducción? ¿Me dudó algo? Me lo planteo. Para plantear lo que está por ahí. Entonces, resumiendo, tuvimos que modificar la ley, tenemos pendiente la publicación que va a ser en estos días de la evaluación del GAFI para ver qué todo lo que nos piden hacia adelante, pero hay algunas cuestiones que ya sabemos que el GAFI la está pidiendo. Una, los ROS. Pero cuidado, con el tema de los ROS, quiero recalcar antes de entrar a beneficiarios finales un tema. La OES hace una distinción. El ROS no es un tema de cantidad, sino un tema de calidad. El ROS lo que tiende no es a ver a quién denuncia la operación sospechosa de mayor monto, sino a quién denuncia una operación sospechosa independientemente del monto que me permita prevenir lavado de activos, financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque la UIF viene peleando y todavía no lo sancionó con lo que se llama ROS defensivo. No me da algo, no junté un papel, por la duda te mando un ROS. Eso tanto el GAFI como la UIF lo combaten. Y si vos me tenés que dar una operación en la cual realmente estés sospechando de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quiero hacer un reconocimiento por los años que tengo en Rosval. En ese sentido, Rosval ha apuntado, en el sentido del ROS y todo lo demás, creo que en el camino correcto, no solamente al monto, sino a la calidad, realmente a buscar que la operación sea sospechosa, o a descartar que la operación sea sospechosa. Y así reiterar este mensaje. Que no es porque me lo pidieron en el área de compliance, es porque estoy convencido que para ustedes es fundamental la reiteración de este tema, sobre todo para los que están en línea. ¿Está bien? Me van a esperar, ya veo que los que están en línea van a esperar afuera, no les voy a decir por dónde salgo. Perdón, ¿qué es el tema del registro de beneficiarios finales? Primero, ¿saben lo que es un beneficiario final? De acuerdo. Primero, es una recomendación específica del GAFI. Segundo, es importante. ¿Alguno sabe lo que es un beneficiario final? ¿Alguno me lo puede decir? ¿Se anima? Bueno, un beneficiario final es, en una persona de estructura jurídica, aquel que tiene el 10% o más del capital de esa persona jurídica. Hay que identificarlo. ¿Por qué hay que identificarlo? Pregunto. ¿Alguno se imagina? Porque en particular el GAFI y la UIF me dicen, che, tenés que identificar
SA, en una SAS, en una SRL. Es un poquito más amplio porque dice toda estructura jurídica, pero en el caso de ustedes me quiero centrar por la característica de clientes que tienen esos tipos societarios. ¿Por qué no tengo que identificar? ¿Qué está buscando el gráfico? No sé. ¿Será una idea? Pregunto. No me miren con cara de levantarse por cualquier cosa. ¿Será una idea de por qué hacen eso? A lo mejor porque tengan algún tipo de influencia en las decisiones. ¿Qué están buscando? ¿A quién? Están buscando una persona humana. ¿Y por qué la están buscando? ¿Qué tiene antecedentes? Están buscando una de las formas más comunes de encubrir el delito de lavado de activos en el mundo. Yo diría esconder un elefante en una manada de elefantes, bueno, más o menos, que es agarrar y decir, el verdadero dueño de la sociedad, que puede estar vinculado a delitos precedentes de lavado de activos, está buscando encubrirse dentro de la estructura jurídica para poder lavar el dinero de los delitos precedentes, narcotráfico, evasión fiscal, trata de personas, venta de armas, lo que se les ocurra, para poder lavar el dinero y que no lo identifiquen. Y esto es muy importante para ustedes. Porque normalmente, ¿qué estamos diciendo? Que la sociedad o alguien está operando por ahí de testaferro del verdadero lavador. ¿Y dónde se puede esconder más fácil? Yo dije, un elefante en una manada de elefantes. ¿Correcto? Si yo quiero aplicar ese término a una sociedad, ¿dónde puedo esconder a una persona humana dentro de estructura jurídica? En estructura jurídica que es muy complejas. En estructura jurídica, cuyos dueños son estructura jurídica, cuyos dueños son estructura jurídica, cuyos dueños son estructura jurídica. Entonces creo toda una maraña que no me permite identificar a la persona humana que está atrás de todo esto. La norma de beneficiarios finales obliga a hacer todo esto. Entonces es muy importante cuando ustedes tienen clientes que son estructuras jurídicas, que tienen dueños y participaciones y que a veces están estructuradas a partir de otra persona jurídica, residente o no en el país, que cuando uno les pide que cumplan la información que cubran la información de la estructura jurídica, la completen o consigan adecuadamente que el contrato social, el registro de accionistas si es posible, toda la información que nos permita llegar a qué? A personas humanas. La norma de beneficiario final dice, vos tenés que sacar toda la sociedad del medio, e identificar, siguiendo toda la rama, a todas aquellas personas humanas que tengan 10% más de capital. Yo quiero saber quiénes son. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto. Yo tengo un cliente que es una sociedad anónima que tiene distribuido su capital en 4 porciones del 25%. 2 son personas humanas, 2 son estructura jurídica. Mi proceso de identificación de beneficiarios finales, ¿terminó ahí o empezó? Hasta ahora tengo 2 identificados. ¿Qué hay adentro de las 2 sociedades? Si adentro de las 2 hay gente que tenga 10 o más, sigo. Si me aparece más estructura jurídica, sigo. Tengo que obtener toda la lista de los beneficiarios finales. ¿Y por qué es importante? Primero, beneficiario final tiene una sanción propia. Me pueden hacer un sumario por no cumplirla. 25 a 2.500 módulos útiles. ¿Correcto? 25 a 2.500 módulos útiles. Segundo, tengo la obligación de cumplimentar todo y de mantener actualizado. En ese marco, que hay un gran problema, que es la información sobre beneficiarios finales, la FIP está implementando un registro de beneficiarios finales para que puedan consultarlo. Todavía no quiero entrar en ese tema porque está bastante complicado y la FIP lo está implementando, pero podemos pensar que en el futuro podríamos tener la posibilidad de obtener esa información de ese registro de manera indirecta a través de nuestros clientes. ¿Está bien? ¿Por qué la FIP? Porque la FIP es la que tiene justamente la posibilidad, por sus regímenes informativos,
de recolectar la información de los dueños de sociedades de todo el país todos los años. Hay un régimen de participaciones societarias que obliga a actualizar la información una vez por año, y justamente lo que dice la ley es, che, si la FIP tiene toda esta información, que haga el registro, que lo comparta con todo el sector público, y después vamos a reglamentar cómo acceden el resto a ese registro. ¿Estamos hasta ahí? Es muy importante. Entonces, entiendan que cuando las áreas de compliance están pidiendo esto, lo están pidiendo por este motivo. ¿Correcto? Y una última, para no tirar tantas pálidas acá adentro. La nueva normativa de sanciones estableció un régimen especial, que es un régimen atenuado. ¿Vieron como en materia penal? Bueno, que bajo determinadas condiciones, aceptando las sanciones, solamente para aquellas que son informales, no de ROS, uno podría pagar un valor predeterminado y lo más importante, queda a salvo del riesgo reputacional porque no lo publican en la página de la web. Pero eso para ustedes hoy no existe porque Rosario Valores tiene la obligación, por la característica de cliente que tiene, de cumplir bien la debida diligencia. Y entonces ahora vamos a ir, para la parte final de la charla, estamos claros acá, para buscar GAFI, régimen de sanciones, régimen normativo, beneficiario final, para los que están en línea, completen y requieran bien la información de todos los clientes y sociedades que son clientes de Rosario Valores, porque lo necesitamos para evitar este riesgo. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a ver un poco lo que faltaba, que es la debida diligencia y el enfoque basado en riesgo. A ver, el enfoque basado, el GAFI tiene 40 recomendaciones. ¿A ver? ¿Ustedes les parece que la 1 debe ser importante? Si es la primera, capaz, ¿no? Es la base de todo el sistema. La recomendación 1 dice, todos los países tienen que aplicar el enfoque basado en riesgos. Los sujetos obligados de esos países tienen que aplicar el enfoque basado en riesgos. Y el GAFI, aplicando el enfoque basado en riesgos, evalúa a los países. Bien, debe ser importante. La base de nuestro sistema legal está basada en la recomendación 1. ¿Correcto? La recomendación 1 dice, Argentina tiene que hacer una evaluación nacional de riesgo, ya la hizo en el año 2022. Esa información, no les voy a recomendar su lectura, son nada más que 240 hojas, esa información del año 2022 contiene una serie de información muy importante para que cada sujeto obligado haga su propia autoevaluación. En este momento, y digo en este momento, se está complementando para los distintos sujetos obligados. La UIF le mandó y le está mandando, o está completando a todos los sujetos obligados el cuestionario de actualización para la nueva evaluación nacional de riesgo, que supongo se va a publicar en el 25. Eso se va actualizando. ¿Por qué es importante la evaluación nacional de riesgo? Porque me da la pauta de lo que la UIF considera importante en función de lo que el país considera importante, la UIF en particular, teniendo en cuenta lo que le recomendó el GAFI. Yo le digo una cosa, una de las cuestiones fundamentales de la evaluación de riesgo del año 2022 que se establecía como vulnerabilidad de punto débil, a que no adivinan cuál era, la identificación de beneficiarios finales. ¿Estamos? Bien, lo importante es que tenemos eso y que eso nos va a ayudar. El sujeto obligado tiene que realizar una autoevaluación de riesgos. No le voy a explicar lo que todo está en la autoevaluación, sino básicamente lo que significa y cómo le puede impactar a cada uno de ustedes o para qué necesitamos que cada uno de ustedes trabaje de alguna manera o nos ayude en este proceso. Todos los años, cuando termina el año calendario, yo tengo que analizar a mis clientes, mis productos o servicios, ¿Cómo es el proceso? De acá al 30 de abril yo tengo que hacer toda la evaluación de riesgo para enviársela a la UIF. Y una vez que la envié, tengo 120 días corridos para que venga el revisor externo independiente y me diga cómo funciona mi sistema de prevención. El revisor externo independiente es alguien designado, el de usted soy yo, es alguien designado, o sea, elegido por el propio sujeto obligado y registrado en la Unidad de Información Financiera, que todos los años viene y revisa de punta a punta el sistema de prevención y establece si yo veo la autoevaluación,
si plantearon mal bien los alertas, si están cumpliendo con los regímenes formativos. Y es como una preinspección. Porque, ¿qué les digo yo? Che, esto está bien, esto está mal, esto es adecuado, esto no, esto lo tienen que mejorar. Le doy plazos para que lo hagan y vuelvo a informar en eso. Soy una especie de malo, pero no tan mal. Está bien, tengo que cumplir ante UIF esas cuestiones. Entonces, ustedes tienen que pensar que también cuando las áreas de compliance me están diciendo, che, cúmplame con esto, es porque tengo a la UIF, tengo al revisor externo independiente, tengo al responsable de control interno y cumplimiento regulatorio de global que me está pidiendo esa información. Entonces, como este sistema está muy controlado, necesitamos la ayuda de todos ustedes para cumplir con el proceso de debida diligencia y minimizar riesgos, para que los riesgos de lavado se reduzcan a la mínima expresión posible. Es un laburo continuo, pero lo tenemos que hacer. Bien, ¿y en qué nos pueden ayudar? Además de lo que yo les dije. Bueno, esto es la normativa vigente, la resolución 78, básicamente, que es la reglamentación del artículo de la ley de sujeto obligado aplicable para mercado de capitales. ¿Correcto? Es el texto que estamos aplicando. ¿Qué nos interesa para la 78? Responder algunas preguntas que tienen que ver con el proceso de debida diligencia para ayudarlos a ustedes. ¿Cuánto? 45 minutos. 45, bien, vamos, estamos cerrando de 50 minutos y una hora como quería. Perfecto. Ya vamos a poder ser tranquilos. Está bien, hasta ahora no voy demasiado rápido. Porque ahora 5 minutos más o menos, pero quiero cerrar esto, que es la parte final. Hay muchas cosas que ya la vimos y otras en las que vamos a recalcar. Bueno, la primera pregunta, ¿quiénes son clientes de un sujeto obligado? La persona humana jurídica con la que se establezca de manera ocasional esta. ¿Cuáles son las características específicas de los clientes de Rosario Valores? Pregunto. ¿Quiénes son en su mayoría? Agentes de negociación y agentes de liquidación y compensación, que son sujetos obligados alcanzados por la misma norma y por los mismos requerimientos. Y que por lo tanto tienen que hacer lo mismo que hacen ustedes con ellos o con los clientes. Ahora, hay un detalle. Es importante por las características de Rosario Valores. La norma establece que si bien mis clientes son sujetos obligados y yo hago una calificación de riesgo, la evaluación de riesgo que yo haga de mi cliente, a él, al ICO, el que venga, puede implicar en algunos casos que yo puedo, y de hecho hago, solicitar información del cliente como parte de mi proceso de mitigación de riesgos y de debida diligencia. Entonces, no hay que sorprenderse cuando a veces en algunos casos uno puede estar solicitando esa información. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, no es porque estamos pidiendo información para emitir un ROS, sino que estamos pidiendo información para minimizar el riesgo y en lo posible, si podemos, no emitir ese reporte. O por lo menos minimizar nuestro riesgo. Porque después la sanción se la pegan a Rosario Valores y por una característica del sistema de prevención, como aparentemente la UIF no tiene mucha confianza, le resulta muy cómodo, la UIF tiene la costumbre de pedirnos a nosotros información. Ahí me miran Iván y los muchachos diciendo sí, bastante. A veces sobre clientes de los clientes nuestros. Entonces, eso implica que la responsabilidad que tenemos nosotros por la característica del sistema Rosario Valores es mayor que la de una LIC o una N normal. Entonces, hablando en criollo, denos bolilla cuando solicitamos información. Porque lamentablemente tenemos a la UIF encima, por el papel que cumple Rosval en todo este sistema. Bien. Ahí está lo que la definición de beneficiario final ya la vimos, ¿sí? Simplemente la tienen para recordar. Ya sabemos que era debida diligencia, ya sabemos que una operación sospechosa es aquella inusualidad que no puedo justificar. Bien, ¿de qué inusualidades estamos hablando normalmente? Y acá me quiero detener un minuto. Estamos hablando de operaciones que se cursan a través del back office, que significa Rosario Valores. ¿Qué características tienen las operaciones que vienen a Rosario Valores? Que son operaciones que nos manda una N o una LIC en la mayoría de los casos, referidas a su cliente. Entonces, en muchos casos a nosotros nos interesa pedir más información
sobre quién realiza, sobre por cuenta y orden de quién se está realizando la operación para minimizar el riesgo. Aunque quiero aclararles una cosa, hay una responsabilidad inicial de la N de conocer a su cliente. Independientemente de eso, si Rosario Valores ve que hay riesgo, nosotros podemos extender la debida diligencia. ¿Y qué buscamos? Bueno, buscamos operaciones que se aparten mucho del perfil del cliente o de las características que nos trae, operaciones que tengan que ver con comercio exterior, mercado de capitales o operaciones relacionadas con el mercado de cambios que puedan estar generando incumplimientos normativos o que creamos que no pueden ser justificadas desde ese punto de vista. Entonces, esto es una mención general, porque en realidad es mucho más complejo. Pero ¿a qué apunta nuevamente? A que no se tienen que asustar cuando le estamos pidiendo información sobre determinada operatoria, ya sea directamente nosotros a la N o a través de ustedes, porque lo que estamos buscando es minimizar riesgos, nada más ni nada menos. ¿Sí? Ese es el concepto. La inusualidad la detectamos a partir de los sistemas de alerta que para ustedes son confidenciales. Eso no se los podemos de ninguna manera hacer conocer. Porque la ley establece que son secretos, solamente conocidos para el oficial de cumplimiento, para el área de prevención, para el revisor externo independiente, para la UI y la CNB. Los sistemas, cómo funcionan. ¿Sí? Pero sí le podemos decir que cuando estamos pidiendo información es para completar un legajo, cerrar una alerta o eventualmente minimizar riesgos o no sabemos si vamos a hacer un rollo o no. Entonces es importante que nos contesten en tiempo y forma o que le soliciten bien, sin afectar la relación con el cliente, amablemente, pidiéndole la información. Para no ser amables hay tiempo, ¿correcto? Entonces lo importante es mantener una buena relación comercial con el cliente, no perder negocio, no perder operaciones. Las operaciones se pueden hacer y después vemos si seguimos operando en esas características. Bien. Entonces, el enfoque basado en riesgo básicamente ¿qué implica? Aplicar todas las políticas, procedimientos y controles que nosotros establecimos. Creo que ya se las describí. Pidan buena información, obtengan datos de calidad, respondan rápidamente cuando le tenemos que solicitar algo para cerrar operaciones de un cliente. Ahí tienen todas las cuestiones de debida diligencia que ya la vimos, pero que no hace falta plantear, ¿correcto? Ahí tienen cómo se califica el riesgo de un cliente simplemente a título informativo, no porque nosotros le digamos cómo calificamos, porque eso también es confidencial, ¿está bien? Pero para ver por qué a veces le pedimos información, porque a veces la necesitamos para calificar el riesgo del cliente, para determinar una alerta. ¿Cómo se realizan los legajos del cliente? ¿Cómo andamos nosotros? La mayoría en medio alto, ¿no? Nosotros estamos actualizando permanentemente los legajos. Y ¿cómo se trabaja una alerta? No cuáles son las alertas de Rosario Valores, ya se los expliqué. ¿Cómo se trabaja una alerta? Se pide información, no me cierra, le vuelvo a pedir información, llevo a los 90 días, no me terminó de cerrar, decido un ROS o cierro la alerta. Eso está todo explicado en el sistema, básicamente. Entonces, ¿sigue bien? Bárbaro. Justo. Bien. Resumamos. Marco normativo 9. Una evaluación del GAFI en el medio, le salvamos de la lista gris, ahí, raspando, creo que nos quedan los raspones en los brazos todavía. Se nos va a requerir muchas cosas, pero lo importante de Rosales tiene una característica muy particular, que hace que la UIF nos use a veces mucho para requerir información. No le pedís a tenemos un riesgo importante, tenemos que minimizarlo. Ustedes son lo que necesitamos para minimizar ese riesgo, porque si no, todo esto que les planteé acá, ¿saben qué es? Zaraza. ¿Okay? Bien. ¿Alguna duda o algo que me plantean? Espero que les haya servido para ubicarlo más o menos en este tema, acá y a los que están virtualmente. Agradecemos a Gerardo la presentación muy clara. Quiero quedarme con lo último que
en compliance, hay un proceso desde el inicio de la relación con el agente, desde la operatividad del día a día, desde la generación quizás de una alerta del área de compliance, pero todas las áreas, es transversal ese esquema. Entonces es fundamental para, como funcionario dentro de la organización, advertir a los equipos de compliance, al equipo de compliance, cuando encuentran una anomalía, cuando también nos apoya el equipo de auditoría que está en esos procesos, junto con Mariano, junto con Sebastián, venimos trabajando mucho en cómo compliance entra en los procesos operativos y mejoramos determinados controles, cómo empezamos a mejorar esa conectividad, y creo que es fundamental para nosotros que levantemos la mano cuando encontramos alguna anomalía. Lo digo acá porque son muchas las personas que vinieron hoy presencialmente y hay bastantes del otro lado. Creo que es bueno el mensaje que podamos, desde nuestro labor diario, ante una anomalía, no quedarnos, che, fue raro esto, pero seguimos. Paremos en ese momento y levantemos la mano, porque quizás es el punto justo para encontrar un control o para encontrar un desvío que podemos mitigar esa riesgo. ¿Sí? Así que bueno, te vuelvo a agradecer, Edgardo. Una cosa más. Y los 3 o 4 tips que remarcamos acá son muy importantes para ayudarlo en ese proceso. Beneficiario final, identificación, sociedad, estructura societaria, el tema de la información para el legado, todos esos, y el tema de operaciones que a ustedes no les cierren, porque ese alerta preventivo es el que después sirve para no correr, para que nos llegue el día 89 y no tengamos definido qué vamos a hacer, que eso es fundamental, ¿no? Muy bien, muchas gracias por